Hola, ¿qué tal, amigos de Letraficción? Yo soy Dolores Bárcenas y el día de hoy tenemos para ustedes una nueva entrevista. En esta ocasión es un poeta. Él es oriundo de Puerto Vallarta, pero ya tiene años radicando aquí en Guanajuato. Vamos a dejar que él se presente. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de Letraficción? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Garrigós Rojas. Escribo bajo el seudónimo de Alex Garrigós, ALEQS, espacio GARRIGOZ. Me dedico a la poesía desde la adolescencia, desde aproximadamente los 15 años. También soy maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. Nací en la ciudad de Puerto Vallarta en 1986 y tengo radicando en la ciudad de Guanajuato desde el año 2008. Y bueno, también hago un poco de periodismo cultural en algunos medios, entrevistando a escritores o haciendo reseñas de libros y un poco sobre temas culturales relacionados con los libros. Muchas gracias, Alex, por haber aceptado esta entrevista. Y bueno, pues ya podemos casi decir que eres guanajuatense, porque ya son tantos años los que estás radicando acá. Y nos alegra que tu trayectoria sea muy amplia. Y bueno, pues vamos a comenzar por las preguntas. ¿Cómo surge tu interés por la literatura? El interés por la literatura en mí nace desde la adolescencia debido a una suerte de crisis de adolescencia de tipo existencial y emocional en el que pues me sentía de alguna manera problematizado por cuestiones identitarias y mi primer enamoramiento que fue muy difícil, y a partir de esto empecé a escribir espontáneamente versos en mis cuadernos de un carácter como confesional y emotivo. Y fue así que me di cuenta de que me gustaba esa manera de expresarme y que podía canalizar ahí mis inquietudes. Y posteriormente, investigando en la biblioteca de mi escuela, pues a poetas, grandes maestros de la literatura mexicana como Rosario Castellanos, Javier Villarrutia, Octavio Paz, pues fue que empecé a estudiar por mi cuenta sus técnicas, sus recursos, sus temas, para poder nutrir mi escritura y así eventualmente hacerla, pues, pasar de un grado, digamos, amateur a uno que ya buscaba encaminarse hacia la profesionalización. En cuanto a la lectura, pues desde niño fui un niño lector. Mi padre acercaba libros a la casa y ahí fue que descubrí algunos libros. Principalmente recuerdo que me impresionó mucho El gato negro a una edad muy temprana, a una edad de preescolar. Y pues leía revistas también de carácter como de divulgación científica como Muy Interesante o Conozca Más. Pero ya el gusto por la literatura como tal eh, se empezó a definir en la pubertad, ya que pasaba mucho tiempo solo y descubrí que me daba mucho placer adentrarme en grandes historias de la literatura universal, como en ese momento fue la Ilíada, la Odisea, la Isla del Tesoro y otros clásicos, Frankenstein, el retrato de Dorian Gray. Y bueno, ahí se fijó, a partir de la pubertad, se fijó ya definitivamente mi gusto por la lectura y desde entonces no he dejado de ser un lector constante. Excelente, excelente. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Yo creo que la poesía es un medio para liberarse. No que solo se use para eso, pero creo que funciona también para liberarse de problemas internos, emocionales. Y bueno, siempre he creído que la literatura es catártica. Entonces, pues muchos
comenzamos a escribir poesía de esta manera que tú comentas, como expresando lo que nos hace mal por dentro para sacarlo. Y creo que ya conforme pasa el tiempo, pues empezamos no solo a expresar con poesía nuestros malestares, sino también nuestras alegrías y nos vamos moldeando, ¿no? Como poetas, como es tu caso, ¿no? Que pues ya eres un poeta con una amplia trayectoria. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. Cuéntanos ahora, ¿cómo tomas la decisión de ser escritor? Mi decisión de ser escritor nace por una necesidad de expresar un mundo convulso que en ese momento de adolescencia llevaba dentro. Yo quería estudiar en cuanto a licenciatura, pues psicología o antropología, algo que fuera más redituable de alguna manera, aunque pues bueno, uno se deja impresionar a veces por esos mitos que dicen que si estudias letras morirás de hambre y no tendrás trabajo. Y la psicología me interesaba porque me ayudaba a entenderme a mí mismo y a los otros. Entonces la antropología me gustaba también eh, como una forma de entender a la humanidad, pero también como un campo de trabajo que pensé que sería más vasto. Sin embargo, llegó un momento en el que estaba tan envuelto en escribir y en leer que dije a mí mismo, si la literatura es lo tuyo, pues aviéntate. Y pues, si eso te hace feliz, dedícate de lleno y ya vendrán las cosas que tengan que venir. Y luego platiqué con mi mamá, que en ese momento me apoyaba en esas cuestiones. Y pues así decidí estudiar literatura a la vez que hacer una carrera como escritor. Eh, yo creo que no hubiera podido ser de otra manera, ya que, pues, por ejemplo, en la psicología sí me gusta leerla y estudiarla por mi cuenta, pero no me veo dando terapia o aplicándola profesionalmente. Entonces, yo creo que fue la mejor decisión estudiar letras y convertirme en escritor, porque esto eventualmente me ha dado la oportunidad de trabajar en áreas relacionadas con el periodismo, la corrección de estilo, eventualmente la docencia. Eh, yo actualmente ofrezco servicios a escritores consistentes en corrección ortográfica de estilo, de tesis, de libros, de poemarios. Algunos de los libros que he corregido han ganado premios nacionales o han obtenido becas. Eh, y pues he trabajado con la edición de Rana del Instituto Estatal de la Cultura, con la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues a pesar de las advertencias, pues no he dejado de seguir teniendo trabajo. Sí, es un mito bastante trillado. Te vas a morir de hambre, le dicen a los que quieren ser músicos, escritores, poetas, pintores, a los artistas, ¿no? Cuando no es así. No nos morimos de hambre, afortunadamente, porque siempre está el apoyo de la familia. Tal vez no sea así para todos, pero bueno, la mayoría tenemos el apoyo de nuestra familia, que no van a dejar que nos muramos de hambre. Y bueno, además, pues hay otras formas, ¿no? También de ganarse la vida siendo artistas y no precisamente a lo mejor con un trabajo de gobierno o un trabajo, entre comillas, estable. O sea, hay muchas otras formas, como tú lo comentas, en el caso de letras, corrección de estilo, edición de textos, periodismo, docencia, etcétera. Y te felicito por la decisión que tú tomaste de estudiar letras. Supongo que eras jovencito, a lo mejor saliendo de prepa lo decidiste. Pasemos a otra cuestión. Sabemos que tienes varios libros publicados y que recientemente publicaste uno. Nos gustaría que nos hablaras sobre este libro, El tercer piso. Cuéntanos, por favor, este poemario, cómo surge. Cuéntanos, por favor, sobre El tercer piso, que por cierto,
yo aquí lo tengo. Es un placer para mí tener este libro. Se Adelante. llama así porque, bueno, aparte de que lo escribí en un tercer piso, en un modesto cuarto que rentaba en la calle Insurgencia, aquí en la ciudad de Guanajuato, está inspirado en mi llegada al tercer piso de la vida, es decir, la tercera década, y pues a partir de eso se presentó una suerte de nueva crisis existencial relativa pues a cómo a reflexiones acerca de cómo había sido, cómo era en ese momento y hacia dónde quería proyectarme. Y pues situaciones como la precariedad emocional, la inestabilidad laboral y pues la angustia ante el futuro empezaron a marcar ciertas pautas a partir de las cuales reflexioné y ensayé poéticamente algunos versos y poemas. Trata principalmente acerca de la precariedad de nuestros lazos con el mundo en general, como ser humanos que somos, y está conformado por cerca de una veintena de poemas. Y pues lo escribí porque, pues sinceramente desde la adolescencia no he dejado de escribir libro tras libro. Produzco alrededor de un libro al año, a veces dos o tres. Generalmente mis libros suelen ser cortos, de una veintena de poemas. Y pues aunque pueda publicarlos o no, para mí siempre es un placer estar escribiendo y compartiendo lo que hago a través de las redes sociales o las revistas en las que eventualmente colaboro. Qué padre, qué poético el motivo. Los poetas hacen magia con la vida. O bueno, al menos así lo creo yo, o así lo percibo. Lo que comentas de que lo escribiste porque vivías en un tercer piso y además llegabas a la tercera década, el 3 ahí, ¿no? Es algo muy interesante. Y bueno, pues te felicito por esa dedicación y por esa entrega a la escritura. Publicar constantemente, pues no es algo fácil. Se necesita escribir mucho para publicar uno o más libros al año. Te felicito de verdad. Pero queremos escuchar uno de tus poemas de tu viva voz. Por favor, deleítanos con un poema. Este poema del tercer piso se llama Biblioteca. Aquí dejar las primeras canas, en este orbe de sueño y reposo, como vino que se escancia en pocos labios, y amar la tranquila soledad de la palabra, y ofrecer una línea sinuosa al muerto caro, escrita al margen como al azar. No podremos alcanzarla a leernos nunca en suficientes libros, pero entre estas lápidas viviremos mejor acaso como un insecto que teje su capullo en la sombra para volar hacia la luz del significado. Este poema en particular parte porque yo en ese entonces tenía una biblioteca de cientos de libros que ocupaban gran parte de mi cuarto y pues en ellos trataba de encontrar, si no soluciones, por lo menos formas de acercarme a problemas de la vida de carácter filosófico, psicológico, poético. Y pues obviamente la literatura se nutre siempre de la literatura, ¿no? Y es en los libros donde encontramos muchas veces fuentes de inspiración, temas, recursos, eh, motivos con los que dialogar. Y pues trato de representar la biblioteca como un espacio en el que podemos hablar con los grandes maestros muertos de la historia que tienen mucho que decirnos y con los que podemos platicar de una manera íntima a través de la lectura. Muchas gracias, Alex, por compartirnos este poema de biblioteca que se ubica en la página 10. Y bueno, a mí me encantó la frase que dice, y amar la tranquila soledad de la palabra. Es como saber que la palabra en silencio
nos cobija, nos arropa, nos acompaña. Me gustó mucho. En general todo el poema, pero esa frase me fascinó. Y bueno, estoy de acuerdo contigo en lo que comentas sobre los autores que ya no están. La manera de intimar con ellos, de acercarnos a ellos, es a través de sus libros. Me gustó mucho esa reflexión que hiciste. Hay quien pudiera tener como mejor amigo, por ejemplo, a Horacio Quiroga, o no sé, Rosario Castellanos, como comentabas, con aquel poeta o escritor que te identifiques. Muy, muy buena esa reflexión. Y bueno, también nos gustaría saber, cuéntanos por favor, ¿qué refleja de Alex Garrigox este libro? Este libro obviamente sí refleja parte de mi vida, de mi pensamiento profundo. Tengo ciertas obsesiones respecto a la fragilidad de la vida humana y la persistencia del mal en el mundo como un problema metafísico y religioso. Sin embargo, creo que particularmente refleja ese joven adulto de entre 29 y 30 y pocos años que escribió este libro. De alguna manera ya soy diferente, aunque sigo siendo el mismo, pero me siguen gustando esos poemas y sigo encontrando en ellos a un Alex que todavía no ha dejado de, de ser el que era por completo. Muchas gracias por compartirnos qué es lo que refleja este poemario, El tercer piso, de Alex Garrigox. Es decir, de tu persona. Muchas gracias. Y bueno, de los poemas que yo me he dado la oportunidad de leer, he apreciado que tienen una atmósfera existencial, como si se estuviera respondiendo a preguntas que el autor se hace, o como si estuviese expresando percepciones que el autor tiene sobre la vida, sobre ciertos temas, como tú comentas, la maldad en un sentido religioso y metafísico. Y bueno, eso es muy interesante, como lo que comentábamos hace un rato, cómo podemos conocer a Alex Garrigox a través de este poemario y seguramente de los otros que tienes. Muchas gracias. Y nos gustaría, por favor, que nos deleites con otro poema del tercer piso. Adelante. Este otro poema se titula Hablar solo. No lo niegues. A veces, muchas, la galaxia de movimientos y entes rebalsa tu posibilidad de diálogo, y entonces opera un lenguaje involuntario como río de lodos espesos que atraviesa diques, y aparecen blasfemias, arrinconadas contestaciones al poder que te conforma, palabras de amor a los fantasmas. Mas, mira bien, no eres tú quien habla, es el pequeño demonio sentado a tu izquierda quien pone en ti palabras como alguien la cuchara en boca menesterosa, mientras el ángel se ocupa de dejar la belleza de tu rostro intacta. Este poema es acerca de cuando hablamos solos, algo que hacemos muchas personas en diferentes situaciones en soledad, aunque a veces no lo reconozcamos. Es un mecanismo en el cual compensamos a veces nuestra falta de diálogo con otras personas o con el mundo, y pues traté de representar esta suerte como de lenguaje inconsciente que aflora de repente cuando uno está muy emocionado, está muy enojado o simplemente siente nostalgia por alguna persona y desearía dedicarle unas palabras aunque fuera de esta manera. Y bueno, en ese tiempo entonces yo atravesaba por un periodo eh, de un nuevo enamoramiento también fuerte y de relativa soledad, en la que era bastante común que de repente hablar algunas palabras solo, ¿no?
Entonces, a partir de esta experiencia compensatoria, pues fue que nació este poema. Y el poema, pues, refiere a que en este acto participa el diablo de alguna manera, o los demonios de alguna manera que llevamos dentro, o el diablo interior que todos tenemos, pero también el ángel que guarda la inocencia de este acto que finalmente es muy humano y como lo digo, forma parte de nuestra naturaleza en diversos grados. Claro. De hecho, de Hablar Solo, página 14, fue uno de los poemas que ya me di la oportunidad de leer y estoy de acuerdo contigo. Siempre he creído que las personas están en un constante diálogo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si bien tal vez no articulen palabras, sí en la cabeza. Eso es lo que yo creo, o al menos basado en mi experiencia. O sea, todo el tiempo estás como pensando y haciéndote preguntas y respondiéndote y ese tipo de cosas. Y algunas otras veces, a lo mejor como tú lo dices, cuando estás solo, no solamente están en tu cabeza, sino las articulas, ¿no? Te dices a ti mismo, haré primero esto o haré primero aquello otro. Como si fuera otra parte de ti, como si fuera otra personalidad tuya. Y sí, como tú lo dices, tal vez las personas no lo reconozcan, pero yo creo que todas, en algún momento, hablamos solas. Las razones pues pueden variar, como tú comentas, pues por la necesidad de hablar con alguien que no está, como lo que pasaste con este enamoramiento, que te agradecemos mucho que lo compartas con nosotros, porque son experiencias íntimas que valoramos, que las compartas, que nos comentes. Y bueno, pues es evidente que la poesía ha sido un, un instrumento para, para que tú te liberes a cada paso que das. Yo lo veo de esa forma, ya tú me desmentirás. Para ello, queremos hacerte otra pregunta. ¿Qué es para ti la poesía? La poesía para mí ha sido diferentes formas de relacionarme con el mundo, con las cosas, con mis semejantes, con el otro, con la otredad, con la divinidad, conmigo mismo. Ha pasado por diferentes transformaciones a lo largo de mi vida. Si bien inicié escribiendo de una forma lírica, un tanto musical, pues mi escritura fue, no digo evolucionando, sino modificándose a través de las diferentes lecturas que he hecho de otros poetas y de experiencias vividas, tanto en la vida real como en la imaginación. Me he nutrido para ello de pues una cultura libresca, pero también de fantasías, recuerdos, dramatizaciones, es decir, imaginarme en lugares en otros lugares del mundo, con otras personas, con otro cuerpo, incluso con otro sexo, y bueno, ha sido una suerte de experimentación también con las posibilidades del lenguaje. Eh, Mis inicios se caracterizaron por cierta tendencia, o mejor dicho, una tendencia muy marcada a manifestar el dolor, la melancolía profunda, el duelo, incluso los pensamientos suicidas, pero pues conforme fui creciendo, madurando y encontrándole un hilo vital a mi desarrollo humano, fui perfilándome también como un poeta del amor, del erotismo, de la sexualidad, y es así como he querido darle una variedad a mi poesía para que no, digamos, peque de uniforme, de monótona. Si bien existen algunos ejes temáticos que atraviesan toda mi obra,
como por ejemplo puede ser el mal o puede ser la sexualidad. Lo cierto es que también me he despegado de estos y he producido obras de carácter más experimental centradas en la investigación de las posibilidades del lenguaje, en el barroquismo, por ejemplo, en las tensiones entre lenguaje y escritura, tiempo, ritmo y representación plástica. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo. En lo personal me deja con ganas de conocer más sobre Alex Garrigox, de conocer más su obra, de empaparme un poco más de lo que ha hecho, porque esta pequeña síntesis que nos has hecho de lo que ha sido tu trayectoria, de pasar de temas de melancolía, de dolor, al amor, al erotismo, a lo experimental, pues deja notar que tu obra es muy interesante. Yo creo que debe de haber personas que incluso ya hayan hecho algún trabajo de investigación o alguna tesis sobre tu obra. Yo me he percatado en tus redes sociales que hay personas que han traducido tus poemas, tus libros a otros idiomas. Te felicito por esta trayectoria admirable que tienes. Por eso es que te queremos hacer una última pregunta. ¿Qué les aconsejarías a los que desean ser escritores? Yo le aconsejaría a los jóvenes o a los adultos que quieran iniciarse en la escritura, primeramente que lean mucho, lean lo más variado posible, pero sobre todo de aquella disciplina en la que quieran incursionar, como la poesía, el cuento, el ensayo, la novela, y que no solamente lean por el mero placer, obviamente el placer es básico y es prioritario, pero que también pongan mucha atención en las estructuras lingüísticas, en los recursos el autor maneja para producir sus efectos, cómo usa los puntos, cómo usa los signos de admiración, los diferentes símbolos y cómo organiza sus oraciones con el fin de producir ciertos efectos en el ritmo, en la emoción, y que a través de estas estrategias vayan aprendiendo, vayan asimilándolas y sobre todo ir experimentando, haciendo trabajo de laboratorio en la página en blanco, escribir, aunque a veces no tengamos un tema definido o una idea, escribir por el mero ejercicio, solamente escribiendo, escribiendo, escribiendo y reescribiendo, reescribiendo, borrando, tachando, modificando, es como eventualmente nos vamos acercando a un grado de profesionalización, hasta eventualmente, si no alcanzar la perfección, por lo menos lograr una cuota de calidad aceptable para que nuestro trabajo tenga un sentido artístico defendible. Y pues también les recomendaría, si pueden acudir a talleres en los que se sientan a gusto, porque muchas veces los talleres son semilleros de envidias, de egos, de rivalidades, pero hay ocasiones en las que se dan lazos como de hermandad, de apoyo mutuo. Entonces, si les es útil recurrir a otros pares, a colegas también en formación, pues esto podría retroalimentarlos y hacerles ver sus trabajos con ojos críticos desde afuera para eventualmente poder nutrirlos y mejorarlos. Muchas gracias, Alex, por compartirnos estos consejos. Ha sido muy bondadoso. Muchísimas gracias. Les recomiendo que vuelvan a escucharlos, que regresen el video o que lo vuelvan a ver para que escuchen estos consejos. Son muy interesantes y estoy segura que les van a servir, son muy útiles. Eso que comenta sobre la lectura, el no hacerlo nada más por placer, sino también observar cómo es que están escribiendo, qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué técnicas están usando, qué estructuras, y bueno, también dónde va el acento, dónde va el punto, dónde no, y todas estas cosas. Muchas gracias. Estoy de acuerdo también con lo que comenta de los talleres, de escribir y escribir. Bueno, él nos lo dice mejor y con más detalles, entonces vuelvan a escuchar estos consejos. Muchas gracias, Alex. Y bueno, pues para despedirnos, por favor, no queremos, pero bueno,
todo lo que inicia, aunque nos duela, tiene que terminar. Compártenos por favor tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Algún servicio que puedas ofrecer a los escritores? No sé, algo más que quieras agregar. Adelante. Bueno, fue un placer esta tarde compartirles mi experiencia y algo de mi trayectoria como escritor. Me pueden encontrar en redes sociales, me pueden encontrar en YouTube como Alex Garrigós, en Facebook también como Alex Garrigós, en Instagram, aunque casi no lo uso. Uso en Facebook, estoy conectado todo el tiempo y ahí respondo todos los mensajes. Ahí publico poemas que van apareciendo en revistas, actualizaciones de mi blog, lo que voy subiendo en YouTube. En YouTube comparto entrevistas que me hacen, poemas que leo para convocatorias, diferentes curiosidades de mi carrera y de mi vida personal. Y les repito, Alex Garrigós, ALEQS, espacio GARRIGOZ. También tengo un blog en WordPress, es alexgarrigos.wordpress.com, y aquí publico sobre todo las entrevistas escritas que han dejado de estar en línea, o artículos, reportajes o reseñas que se han hecho sobre mi trabajo. Pero también algo que hago muy constantemente es publicar traducciones que hago del inglés al español de poetas que son de mi agrado y que a veces no son muy fáciles de localizar sus versiones al español. Entonces ahí propongo aportar un poco con mis traducciones, pues a que se conozca ciertas porciones de la literatura inglesa, principalmente la escrita en Estados Unidos y el Reino Unido. Y bueno, me quiero despedir con un poema que se llama El tercer piso, que se llama Alejandro precisamente, y que es una suerte de visión de mí mismo en esos años. No defiendo a los otros y a veces me escudo en ellos. Me delatan 2 o 3 signos ahogados. Camino a prisa, bebo amargura, y es cada tarde un túnel de luces inciertas en que voy silbando mi delirio. Giro como calidoscopio de sombras cuando se vierte un grano más de sal sobre la herida de mi nacimiento. Aunque te amara, el mundo seguiría comunicando el mismo dolor como si nada. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por este detalle de despedirte con este poema, Alejandro. Me gustó mucho, también es uno de los que ya había leído. Me encanta el final. Aunque te amara, el mundo seguiría comunicando el mismo dolor como si nada. Qué verdad, qué verdad. O sea, independientemente de lo que nosotros sintamos, el mundo sigue siendo el mismo. Y en el mundo hay dolor. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos tu experiencia como escritor, tu trayectoria, tus poemas. En lo personal me encantó. Espero que los letraficionados estén de acuerdo conmigo y se interesen por conocer más de ti, por conocer más de tu obra. De verdad, muchísimas gracias. Fue todo un honor y un placer. Muchas gracias y que sigan los éxitos, querido Alex. Y bueno, mis queridos letraficionados, hemos llegado al final, no sin antes recordarles que sigan por favor a Alex Garrigós. Ya él les dijo sus redes sociales, en Facebook y en YouTube, está como Alex Garrigós. Vayan a su blog, síganlo, conozcan más de él, díganme si no les ha fascinado también su obra, sus poemas. A mí me encantaron, espero que a ustedes también. Y no duden en seguirlo y en estar al pendiente de lo que él hace, porque es un poeta que a pesar de su corta edad tiene ya mucha trayectoria. Y bueno, pues sería todo de esta entrevista. Nos despedimos.
nosotros nos vemos en un nuevo video. Y bueno, pues nada, hasta pronto.